Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Creo que tenía 9 años cuando desperté un día por la mañana y uno de los sentimientos más difíciles y complicados llegó a mi vida: sentirme solo. No había nadie en casa, de hecho. Las puertas estaban con llave y lo que pensé primero fue: me abandonaron. Luego pensé: quizás le pasó algo a mi familia. Y bueno, muchos escenarios comenzaron a pasar por mi mente. Comenzar a pensar cómo iba a vivir el resto de mi vida sin mi familia. Recuerda, tenía 9 años. Lo que hice fue irme al patio, ver cómo me escapaba por el techo, salí de mi casa, caminando por las calles buscando algo, respuestas. Tal vez alguien los había visto, tal vez me encontraba con alguno de ellos. Hasta que por fin, a lo lejos, vi que mi abuela venía de regreso, traía una bolsa de compras y mi hermano de la mano. Llegué donde ella, la abracé y con lágrimas en los ojos le dije: ¿por qué me dejaron? ¿Por qué me dejaron solo? Mi abuela simplemente contestó: estabas dormido, no queríamos molestarte y teníamos que comprar cosas. Para mi fortuna simplemente fue un malentendido, fue algo que pasó. Pero quizás tú que escuchas, realmente sí te quedaste solo un momento de tu vida. Quizás las personas que más amabas ya no estaban. O de diferentes maneras tal vez has enfrentado la soledad. Mira, nosotros también nos mudamos a una nueva ciudad cuando yo tenía 17 años y conocí ese tipo de soledad, de no tener a nadie cerca, no amigos, no personas conocidas. Quizás tú también has experimentado eso. Tal vez has llegado a un nuevo lugar de estudios cuando eras pequeño, quizás ver nuevos compañeros, nuevos maestros y esa angustia de no conocer a nadie. Tal vez un nuevo trabajo donde hay nuevos retos, nuevas cosas que enfrentar y crees no estar listo. O simplemente estás ahora mismo experimentando alguna situación en la que te sientes solo, donde te sientes sola, donde quizás veas a tu alrededor y no sabes en quién confiar. Todos te ofrecen algo, pero todo ha resultado en falsedades. Mira, el salmista nos lleva a través del Salmo 12 a entender que en medio de las circunstancias que podamos estar pasando, en medio de sentirnos así, solos, nos recuerda que hay un Dios que está con nosotros, que podemos adorarlo, podemos alabarlo y que en medio de la soledad o la falsedad de este mundo podemos encontrar su presencia en medio de nosotros para guiarnos. Mira, voy a leer para ti el Salmo 12. Dice así: sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros, sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa que dice: venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Dice el Señor: voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada 7 veces purificada en el crisol. Tú, Señor, nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente, aun cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. Mira, vamos a hacer lo que hemos hecho en este tiempo atrás, vamos a tratar de entender un poco el contexto del Salmo. ¿Qué está llevando al salmista a escribir esto? Desde el punto de vista histórico, no hay un antecedente, no sabemos por qué exactamente fue escrito el Salmo, bajo qué circunstancias. Pudo haber sido cuando Saúl estaba persiguiendo a David y éste usó mentiras en su contra para atraparlo, o tal vez cuando Absalón, el hijo de David, también usó palabras para ganarse el favor del pueblo y le ayudaron entonces con un golpe de estado en contra de su padre. Simplemente David nos está diciendo: no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo, no hacen sino mentirse unos a otros, sus labios lisonjeros hablan con doblez.
El Salmo habla de manera general de toda la humanidad. No nos dice si es exclusivo del pueblo de Dios o de los gentiles, aquellos que no eran de Israel. No nos habla si son líderes. No nos dice que si era algún tipo de persona en específico. Simplemente nos dice el mundo entero. No hay gente sincera. Ya no hay nadie más sincero. Y cualquiera cabe en este cuadro del salmista. Desde personas humildes que trabajan día a día para llevar el pan a sus hogares, hasta los poderosos que están gobernando la nación, todos tienen una actitud de hipocresía, dice el salmista. Al adularse y ser personas con doble ánimo, en otras palabras, con su boca dicen algo, pero con sus pensamientos están en otra idea muy diferente. Este tipo de personas que describe el salmista dice que son personas que confían en sus propias palabras, dice el versículo 4. Estas personas dicen, venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos, ¿quién puede dominarnos a nosotros? Mira, estas son palabras llenas de altivez y de arrogancia de estas personas. Y todo esto está dando como resultado abusos en contra de los débiles. Hay personas que se sienten fuertes, se sienten que pueden arrasar con todo y están oprimiendo al débil. Versículo 5 dice, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. Esto entonces está llevando a un caos generalizado. Los necesitados están quejándose, los altivos están oprimidos, oprimiendo a los débiles, y no hay palabras honestas en medio de todo este desastre. Lo que resalta es que ya no hay nadie en quien confiar. El salmista puede decir, estamos solos. No hay nadie en quien confiar, estamos solos. Miren, esta pandemia, pasamos por eso quizás al principio y en medio, y bueno, en lo que va de la pandemia hemos experimentado muchas de estas cosas. Algunos gobiernos decían una cosa, otros decían otra, unos organismos decían una cosa, otros decían otra. La Organización Mundial de la Salud muchas veces se contradijo en cosas, si las vacunas, si los medicamentos, si los tratamientos y todo. Recuerdo una vez escuchar a uno de los locutores de una radio estar hablando sobre este asunto y de manera desesperada dice, pues ¿en quién confiamos? No tenemos a nadie, expresaba este locutor. Y mira, este es un lenguaje que David usa. Mira el Salmo 1, el versículo 1 nuevamente. Dice, Señor, ya no queda gente fiel, ya no hay gente fiel, ya no hay gente sincera en este mundo. David está usando un lenguaje que se le conoce como hiperbólico. Se usa muchas veces para exagerar o enfatizar algo. Muchas veces nosotros podemos decir, todo mundo está en la playa. Y bueno, no significa que todo el mundo. Unos están en el parque, otros en la ciudad. Pero estamos hablando de que hay mucha gente ahí. Pero normalmente usamos este tipo de lenguaje cuando queremos dejar claro que hay muchas personas en cierto lugar. Enfatizas algo. De igual manera, David usa esta expresión al decir que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera. En un sentido, de manera literal, no hay gente sincera y fiel desde que Adán y Eva pecaron. Podemos irnos literalmente al inicio de la raza humana y desde entonces no hay personas fieles. Y en un sentido David tiene razón. Pero David no se está refiriendo a gente sin pecado. Que antes no eran pecadores y ahora sí. Porque eso es imposible. Sino que aquellas personas piadosas, aquellas personas que en algún momento confiaron en el Señor, han estado utilizando sus persuasiones para salirse con la suya. Se están acabando, dice David, aquellas personas fieles. Todo está colapsando. Antes habían valores, ahora no. Antes habían personas que confiaban en el Señor, ahora no. Están cediendo ante la presión misma de la maldad generalizada de la ciudad y son muy pocos ya los que están tratando de vivir de acuerdo a la ley del Señor, en temor del Señor y reverencia a su nombre. Mira, no es de extrañar esto porque la intención de David es que a través de estos cantos, a través de estos salmos, el pueblo pueda darse cuenta de cómo encontrar gozo en deleitarse en la palabra de Dios. Pero estas personas no están haciendo esto. Las personas confían en su propia palabra. Las personas están confiando en su propia lengua, en sus propios pensamientos para lograr salirse con la suya y no están confiando en el Señor. El pueblo de Dios debe reconocer que la verdad debe ser parte de ellos, que ellos son parte de un reino diferente, donde no se usan palabras aduladoras o hipócritas para salirse con la suya. Ellos deben de confiar en Dios,
porque son la imagen de Dios. Son una nación que deben ser ejemplo para otros. Y los demás tienen que querer ser como esa nación. Con este canto, David quiere transmitir al pueblo que la verdad de Dios debe ser parte de ellos. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y que la falsedad es algo que Dios castigará. Pero en el contexto que sigue, si tú lees los profetas, te vas a dar cuenta que el pueblo ignoró este canto. El pueblo ignoró las palabras de David. Si tú lees Isaías, Jeremías, Miqueas, notarás que los profetas condenaron la mentira del pueblo. La cultura había adoptado esta forma de vida, mintiendo y explotando al necesitado, aprovechándose de él. Lo que David hace entonces es clamar al Señor. ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios cuando parece estar solo en medio de una cultura de mentiras? ¿Cómo vive el creyente en un mundo lleno de maldad, un mundo en el que ha rechazado a Dios, donde hay avaricia y injusticia, y se olvida al necesitado? Vemos nuestro mundo hoy alrededor y vemos que esto es parte del día a día. Todos aquellos que confían en el Señor, ¿cómo viven en este mundo? Mira, David nos da un primer paso y es orar. Así comienza David diciendo, sálvanos, Señor, porque ya no hay gente fiel. En lugar de huir, como lo vimos la semana pasada, en lugar de dejarse llevar por la cultura de falsedades, David recurre al único lugar seguro y pone su esperanza en el único que se la puede dar. Dios busca al Señor para que le ayude. Es ahí donde David nos recuerda, cuando te sientas solo, te sientas angustiado, clama al Señor, sálvalo, porque Él escucha el clamor de sus hijos. Mira lo que hace el Señor, de hecho. Y David sabe cómo actúa el Señor. Dice el versículo 3, el Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. Miren, nuevamente, no quiere decir que Dios le va a cortar la lengua literalmente a las personas, sino que David está enfatizando que Dios va a resistir a estas personas, que estas personas no van a prevalecer, que estas personas no van a interferir en los planes de Dios. Y David ora para que los que provocan daños en medio de sus mentiras, por medio de sus palabras engañosas, sean destruidos, es decir, sean detenidos por el Señor. David no solo piensa en su situación presente, sino que también David entiende que si la nación sigue por ese mismo camino, hay mucho en juego. La nación llegará a un caos total porque no puede subsistir lleno de mentiras y explotaciones. Mira, si tú vas siguiendo el contexto y el argumento de este salmo, es imposible no quedarse sin vernos a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros no ha usado palabras ociosas para salirse con la suya? ¿Quién no ha usado palabras manipuladoras para obtener beneficios personales? ¿Cuántos de nosotros no hemos usado a otras personas para lograr nuestros objetivos principales sin pensar en los demás? Mira, desde bebés hacemos eso. Lloramos y con nuestro llanto manipulamos a los demás para que se cumpla lo que queremos. Santiago, capítulo 3, versículos 5 al 6, dice algo como esto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Jesús se va toma este mismo argumento. De hecho, Jesús lo dijo primero. Santiago se apoya en Jesús, pero Jesús lo dijo así. Mateo 12, 34. De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que han pronunciado, porque por sus palabras se les absolverá y por sus palabras se le condenará. No es en sí la lengua, es el corazón. La lengua al final se usa como instrumento de lo que hay en el corazón. En este caso particular del Salmo, lo que abunda en el corazón del pueblo era mentira, engaño, avaricia, hambre, poder y acumular cualquier cosa que no sea Dios. Hay falta de amor al prójimo y por eso
No hay nadie en quien confiar. Nuevamente saco a colación Romanos 3, que lo hemos usado en diferentes contextos. Dice Romanos 3:13, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora y en sus labios llena está su boca de maldiciones. El pueblo de Israel tenía la instrucción de Dios por medio de la ley para vivir de una manera diferente a las demás naciones, porque Dios había hecho un pacto con ellos. Ellos deberían de vivir en santidad como imagen de Dios y así bendecir a las demás naciones para que ellos quisieran imitarlos y servir al Dios verdadero. Y esa misma encomienda Dios le da hoy en día a la iglesia, a todos aquellos que confían en el Señor. La iglesia está llamada a vivir de esta manera, dice Efesios 4:25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. El pueblo de Dios debe de vivir entonces hablando la verdad unos a otros, no palabras hipócritas, no palabras aduladoras para quedar bien con todo el mundo, no un lenguaje religioso, diplomático, sino un lenguaje que brota de un corazón que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo. Si el corazón ha sido transformado, si tu corazón está lleno del Señor, entonces lo que se habla, lo que hables, saldrá de la abundancia que hay en tu corazón. Serás movido por la obra de Dios. Podrás ser un instrumento para acompañar y cuidar de otros que en este momento quizás se sienten solos. El lenguaje de este mundo es falsedad porque quieren acaparar, porque solo piensan en ellos. Y por eso el salmista llega a decir en quién confiamos y por eso nosotros podemos sentirnos solos y pensar en quién voy a confiar, cómo vivir en este mundo hostil si no hay nadie en quien confiar. Mira, Dios es nuestro refugio. Oramos entonces a Él, clamamos para que Él actúe y confiamos en que Él lo hará. Y mira, el salmista dice que las palabras, versículo 6, las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada 7 veces purificada en el crisol. Mira, lo que está diciendo el salmista es que en comparación con las palabras del ser humano caído, el ser humano pecador que solo busca para sí mismo ventaja, hablará cosas engañosas, mentiras, pero la palabra de Dios es tan perfecta que todo lo que dice es verdad y por lo tanto puedes confiar en ella. El salmista, así como nosotros, está rodeado de corrupción, pero el salmista clama al Señor y confía en Él y la respuesta del Señor se hace presente. Mira, ¿cuántas veces tú has confiado en un negocio que tienes en mente, pero no te dio los resultados que esperabas y en lugar de ganar, perdiste? ¿Cuántas veces confiaste en tu trabajo y creíste que llegarías lejos, pero cuando menos lo esperaste, te llegó una carta de recursos humanos para que pasaras por tu liquidación o colocaran a otra persona en el puesto que tú tanto querías y quizás tú estabas mejor preparado? ¿Cuántas veces has confiado en un medicamento para tu salud? ¿O has confiado en otras personas y lo que has cosechado es miseria, te has sentido defraudado? Y podríamos así seguir con muchos ejemplos, uno tras otro, de cuántas veces hemos confiado más en otra cosa que en el Señor. Y por esa razón llega mucho este sentimiento de soledad, de decir, estoy solo porque donde pusiste tu esperanza ya no está. Y el salmista nos recuerda que cuando Dios habla, debemos de confiar en Él, debemos de confiar en su palabra, por la sencilla razón que es verdad. Lo único que nunca te va a abandonar y dejar, nunca te va a fallar, es el Señor, hablándote por medio de su palabra. Dice versículo 7, tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos defenderás de esta gente. Mira, ¿qué dijo Dios para que David estuviera tan confiado? ¿Por qué David se siente tan seguro? Mira lo que dice el Señor, versículo 5. Voy a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. Mira, el Señor observó y se dio cuenta de la injusticia de su pueblo y dijo lo que haría. Se levantaría y pondría a salvo a los oprimidos porque el necesitado se queja. Estas palabras fueron suficientes para David. En medio del caos y la desesperación que podía causar todo lo que estaba pasando en la nación, cómo el justo estaba siendo presa de
cosas injustas, de falsedades, el salmista entonces puede clamar al Señor y él cree las palabras de Dios. Él sabe que será liberado. Cuando Israel clamó, siendo esclavo en Egipto, Dios le dijo a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Y dijo que lo liberaría. Y eso fue lo que hizo. Cuando David pidió ayuda al Señor, se levantó y salvó a los oprimidos. La palabra que David utiliza al iniciar este salmo es sálvanos. Es la misma palabra para indicar la obra de Jesús. Mateo 1:21 dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuándo contestó Dios la oración de David? Mira lo que hace Jesús, Lucas 4:18. Él lee el rollo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se le devolvió el ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. El mundo siempre ha querido suplantar la verdad, quiere hablar con palabras arrogantes, diciendo que tiene todo bajo control, que sabe lo que hace, que sabe cómo manejar las cosas. Grandes discursos de diferentes movimientos se escuchan y muchos los siguen con el paso de los años. Las personas se dan cuenta justamente de que no sucedió nada. Un pequeño ejemplo de tantos que hay es Karl Marx en su manifiesto comunista. Él termina de esta manera: trabajadores de todos los países, unidos. Estas palabras han movilizado y motivado a millones de personas. Pero en una manifestación en Moscú, en el 72º aniversario del comunismo en Rusia, la gente llevaba carteles que decían: trabajadores del mundo, lo sentimos. Y decía: 72 años sin llegar a ninguna parte. Las palabras jactanciosas pueden tener éxito durante una temporada, pero finalmente fracasarán. El salmista entonces nos invita a confiar en la palabra de Dios y no en nosotros mismos, no en nuestros corazones, sino en su palabra, no en nuestras emociones, sino en su palabra. Vas a encontrarte muchas veces despertando y sintiéndote que estás solo o sola. Vas a estar en diferentes situaciones, en muchos momentos, donde vas a pensar que ya no hay salida. Pero mira, el versículo 8 dice: aun cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo, a pesar de todo lo malo que continúe siendo el mundo, a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser la vida, sabes, todo esto no es una mala noticia, sino que en medio del caos de este mundo y que puedas enfrentar, siempre estará la presencia de Dios contigo. Por eso es la invitación a confiar en el Señor. Ya no confíes en nadie más. No confíes en tus recursos, no confíes en tu dinero, no confíes en tus propios planes. Confía en que el Señor está a cargo. Y confía en que cuando tú clames, cuando tú te sientas solo o sola, indefenso, indefensa, donde sientas que ya no hay más salida, ya no hay más lugar a donde ir, el Señor te recuerda y te dice: yo me levantaré y yo salvaré al oprimido, yo salvaré al indefenso. Recuerda estas palabras. Únete al salmista a adorar a Dios. Si hoy te sientes solo en medio de un mundo hostil, a la palabra. El Señor te recuerda que Él estará contigo hasta el fin del mundo, que Él te salvará y te sostendrá sin importar lo que tengas que pasar. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.